Bienvenidos a un nuevo episodio de Chicas de Derecha. Y hoy quiero preguntarles, ¿ustedes saben cuáles son los mitos más comunes para tratar de legalizar el aborto en nuestros países? Bueno, el día de hoy los vamos a estar discutiendo con Majo Corzo. Ella es coordinadora parlamentaria y bachiller en Derecho y ahora columnista de ILAD Media. Bienvenida, Majo. Muchísimas gracias por la invitación, Gami. Es un honor estar acá. No, a ti. Tengo entendido que sabes, pues tú muchísimo de este tema. Has trabajado ya ampliamente en todos estos temas del progresismo. Sabes mucho de la Corte Interamericana, del aborto, la eutanasia. Y quería repasar contigo algunos mitos más comunes, ¿no? Que nos dicen, pues, las feministas radicales, el progresismo moderno, la sociedad en general, que muchas veces como ha adoptado estos mitos como verdades y no se las cuestionan realmente, ¿no? ¿Te parece si repasamos el primero, que es acerca del aborto terapéutico? Y, o sea, a mí me gusta siempre decir que el aborto terapéutico está como mal entendido, ¿no? Porque realmente es un tratamiento para para estos embarazos, inviables, que son los embarazos ectópicos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, totalmente. El término terapéutico es un término que está muy mal empleado y sobre todo porque el embarazo per se no es una enfermedad. Entonces, no puedes decir que el aborto es la solución porque no estás tratando de solucionar ningún problema per se, sino que hay otra enfermedad o hay otro problema detrás que el embarazo puede estar relacionado o agravándolo. Entonces, el caso de los embarazos ectópicos normalmente son embarazos que, claro, si bien es cierto, se tratan de concebidos que no van a poder salir y tener un tiempo de vida extendido después del embarazo. Se suele relacionar mucho esos temas porque dicen, claro, los abortos terapéuticos es lo mismo para los embarazos ectópicos, pero también es lo mismo para cuando la salud psíquica de la madre está en peligro y es lo mismo que cuando el embarazo presenta complicaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero eso te abre como una caja de Pandora, ¿no? Exactamente, y es lo que pasa en el Perú. Porque claro, en el Perú dicen, los abortos terapéuticos están cuando están regulados para cuando está en peligro la vida de la madre. Todos los embarazos conllevan un peligro para la madre, porque es lo más normal, pero no por eso terminamos todos los embarazos. Entonces, el término está mal relacionado, sería más un aborto por situaciones médicas o por circunstancias médicas que pueden llegar a afectar la vida de la madre. Pero ahí también tienes un tema del doble efecto, porque si tú haces un aborto con la finalidad de matar al feto para poder seguir con otra acción médica, de todas maneras estás afectando la vida del concebido de forma voluntaria y estás matando a un ser humano. Entonces, eso es lo que al final está penado en el Perú y lo que la gente mal entiende como aborto terapéutico. Aborto terapéutico es, sí muere el concebido, muere el feto en esa situación, pero no es un bien deseado, no es un bien que se busque per se. Por ejemplo, el caso de las mamás que tienen cáncer y, claro, la quimioterapia de todas maneras, o sea, va a matar al concebido, va a matar al feto, pero es necesaria para que la mamá mejore. Entonces, claro, en ese tipo de abortos estamos hablando de un aborto indirecto y eso es lo que se debería entender por un aborto terapéutico, pero aquí no es así. Claro, o sea, acá se confunde bastante, dirías tú, el tratamiento para un embarazo ectópico, que es cuando, digamos, el embrión se implanta en un lugar que no es como, donde no se va a poder desarrollar y por ende puede causar hemorragias u otro tipo de peligros para la madre, ¿no? O sea, donde sí o sí no va a haber vida en todo caso. Donde, bueno, la vida va a empezar desde la concepción, pero claro, normalmente ese tipo de embarazos, el óvulo fertilizado se implanta usualmente en la trompa. Entonces, claro, si es que al final no se trata, normalmente termina en un aborto espontáneo, pero si es que no se trata, podemos llegar a tener infecciones y fatalmente también la muerte de la madre. Entonces, lo que normalmente en la práctica se ve es que para ese tipo de casos es necesaria la extracción de la trompa entera. Pero hay doctores que dicen no es necesario extraer la trompa entera, sino que simplemente hay que realizarle un aborto. Ya, ahí entra de nuevo el tema del aborto terapéutico, que los doctores que están a favor de que la vida empieza desde la concepción señalan que es necesario remover toda la trompa porque la trompa en sí está mal. Afirmar que la trompa revienta solamente por el hecho de que tiene el óvulo fertilizado en esa zona es un error,
Porque claro, si al final haces un aborto, posiblemente el próximo embarazo también vuelva a ser un embarazo ectópico porque tiene la trompa en sí malformaciones genéticas, endometriosis u otras enfermedades. Entonces, ahí tienes dos. Si extraes la trompa antes o después de la hemorragia, vas a tener un aborto indirecto. Y eso es lo que sí debería estar regulado y eso es lo que el código al final y al cabo busca proteger. Y las leyes peruanas buscan proteger porque reconoce la vida desde la concepción y siempre trata de su mejor desarrollo. Pero hacer solo el aborto y dejar las trompas ahí y que nada suceda después, eso es un aborto directo. Claro, o utilizarlo en el caso, por ejemplo, ¿recuerdas el caso de Mila? Esta niña en la selva de 7 años, ¿no? Que salió embarazada producto de una violación, un incesto. No estoy muy segura de quién fue su agresor realmente, pero los medios presionaron y las ONGs presionaron y todo el mundo presionó para que se le diera el aborto terapéutico que sí está en digamos, nuestro marco jurídico. Pero ¿cómo interpretas tú este caso? O sea, ¿qué opinas tú que se debió hacer? ¿Si se aplicó bien esta norma o de repente se malentendió? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Sí, bueno, el caso tanto de Mila como de Camila, ambos casos son bastante sensibles porque se tratan de menores de edad y también tienes el agravante de la violación, que eso en el marco social tiene bastante que decir, ¿no? Que es otro mito que también estaremos discutiendo, ojo, ¿ah? Sí, de todas maneras, pero esos casos, por ejemplo, cuando en el Código Penal en el Perú se señala que solo el aborto terapéutico está despenalizado, ni siquiera lo reconoce como un derecho, sino que dice que la pena de aborto no se le va a aplicar al caso del aborto terapéutico, los hospitales tienen sus propias directivas y se adecúan al Código Penal. Pero el caso de Mila es bastante interesante porque en el Perú, el único hospital al que se le permite realizar abortos terapéuticos con una caja de Pandora que es todo aquel mal que esté vinculado y que pueda afectar la salud psíquica o física de la mujer, es el Instituto Materno Perinatal, aquí en Lima. Entonces, claro, si analizas el caso, encuentras que la ex ministra de la Mujer, Tolentino, señala que el Ministerio de la Mujer hará todo lo posible para que las niñas ya no sean violentadas. ¿Y qué es lo que sucedió? Mila fue trasladada a Lima y se le hizo un aborto. ¿Por qué? El bebé totalmente viable, tenía las semanas. El único problema era que se alegaba que iba a sufrir mal psíquico. O sea, la mamá iba a tener una afectación psíquica porque después de la violación, tener un hijo sería un problema después. Claro. O algunos dicen que de repente ella, al ser tan chiquita o tan menor, de repente su cuerpo no hubiera como resistido el embarazo hasta su término. Eso es otro mito también que está muy subliminal, porque con la ciencia y la tecnología que existe ahora, la mayor parte de embarazos pueden llegar a término por lo menos hasta el crecimiento de que tenga viabilidad de los 6 meses. Entonces, claro, el problema es que la gente, bueno, y eso también lo vamos a ver más adelante, no calcula cuál es el riesgo de un aborto. Porque claro, siempre se dice, necesita abortar porque si no su vida corre peligro y porque va a tener un mal estilo de vida. Eso no siempre es verdad. O sea, por ejemplo, ahora también podemos ver dónde está Mila, o dónde está Camila, o dónde están las otras 7 niñas que han accedido al aborto terapéutico. Vuelven al centro en donde estaban. Y normalmente han sido violadas dentro de su entorno. Vuelven a vivir con su agresor, vuelven a estar en el mismo entorno paupérrimo y vemos que realmente, o sea, al final, el aborto al que se vieron sometidas no les resolvió realmente nada, porque quién sabe si estos, pues, horribles actos les han vuelto a suceder o si por ahí han vuelto a quedar embarazadas y como que el público y los progres ya se olvidaron de ellas porque ya no les sirve para sus intereses, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esto también es algo que el Estado no se esfuerza por cambiar, porque, por ejemplo, ahora existe la iniciativa legislativa de la entrega del kit sexual, del kit de evitar la violación sexual, ¿sí? Un kit preventivo, que es como un kit en donde se le da a las personas que los piden 10 condones, prueba de embarazo, pastilla del día siguiente, prueba de... y otras vitaminas y cosas que las personas necesitan después de este tipo de agresiones. 10 condones para una persona que acaba de ser violentada
O sea, literalmente es un kit que es toma y vuelve a donde te acaba de suceder lo mismo, porque ese protocolo de la entrega del kit no tiene ninguna otra consecución, que es más que entregarle y bueno, ya ella verá si es que denuncia o no, si es que decide seguirlo o no. Tampoco dice si es que los padres se podrán oponer a la entrega o no. O sea, tienes una menor de edad que te dice que ha sido violada y tú la puedes inyectar con todos los medicamentos que está ahí sin la autorización del padre. Claro, y aquí está tu kit. Toma tu solución. Vuelve a donde estás. Sí, sin cambiar nada estructural del país. Eso es un grave problema y lamentablemente en el Perú existe esta confusión, que piensan que los embarazos ectópicos no tienen otra salida más que el aborto per se. Y es que, claro, el aborto es una consecuencia de lo que va a suceder, que es la extracción de las trompas, o la extracción, o la remoción, o la operación que la madre necesite para salvarle la vida, porque de todas maneras, si es que existe la ruptura, existe una hemorragia que lamentablemente puede terminar en la muerte de la madre. Pero confundir este tipo de embarazos y las acciones de ellos con los embarazos terapéuticos solamente porque la salud psíquica de la madre podría correr riesgo, pues lamentablemente existe una gran probabilidad de que la salud psíquica de la madre cambie en todos los embarazos, pero no por eso todos los embarazos son accesibles al aborto terapéutico. Pero también la salud psíquica de la madre va a cambiar después de acceder a un aborto, ¿no? Porque, o sea, las personas siempre, o sea, les encanta hablar de las consecuencias psicológicas que te puede traer como tener un hijo no deseado o no planificado. Pero nadie te habla de las consecuencias psicológicas que vas a tener después de someterte a un procedimiento así. Y muchas te dicen, o sea, muchas feministas que están pro aborto te dicen, no existe evidencia científica sobre el estrés post-aborto. Pues, o sea, creo que muchas de ellas no han visto realmente lo que significa hacerse un aborto. O sea, y eso justo también lo que vamos a comentar más adelante. Después de una violación, que ya de por sí es un trauma bastante fuerte, hay que explicarle a una niña de 7, 10 años que se tiene que echar en una camilla, volver a abrir las piernas, van a introducir unos implementos dentro de su cuerpo y que al final de eso ella va a tener que descansar unos días y volver a su hogar. Claro. Entonces, es todo un proceso que al final no se termina de cuadrar porque claro que existe, después de cualquier operación existe cualquier riesgo de un estrés post-operación. Y esto es una intervención no menor, o sea, sí es una intervención de cierto grado. Entonces, hay muchísimos estudios en los que se señala y muchísimas mujeres que han salido a levantar la voz que dicen, efectivamente, mi vida no fue igual después de un aborto. Porque sí, claro, tienes, por ejemplo, en países en donde puedes acceder al aborto a los 6 meses, y es un ser que está totalmente viable para vivir fuera de ti. Exacto. Bueno, en algunos países también es legal hasta los 9 meses, que, o sea, ¿cuál es la diferencia ahí entre, no sé, el día antes que vas a dar a luz y el día que das a luz? O sea, el bebé está casi exactamente igual, ¿no? Sí. Europa ha avanzado muchísimo, sobre todo en esta legislación. Es bastante triste porque, claro, también sucede mucho que hay ciertos síndromes o hay ciertas enfermedades que recién se vienen a conocer en las últimas semanas de embarazo. Entonces, claro, luego te encuentras con un montón de embarazos eugenésicos que los abortan simplemente porque se acaban de dar cuenta que vienen con una trisonomía, que vienen con una enfermedad, que vienen con algún síndrome o porque simplemente no son del sexo que ellos quisieron. Entonces, es un tema ahí para analizar porque tiene muchas contradicciones y todos los argumentos pro aborto tienen muchísimas cosas para ahondar ahí, pero definitivamente en el Perú y en todo lugar que utilice ese término de embarazos terapéuticos lo lleva a otro nivel y trata de meter todos los supuestos posibles dentro de ese embarazo para que todos terminen siendo despenalizados. Claro, y finalmente terminan haciendo como, o quieren hacer de la excepción una norma, ¿no? Y con esto quiero ir al punto siguiente, que también es que las personas que usualmente abogan por el aborto, entre comillas, legal y seguro y gratuito y tal, dicen, no, pero es que mejor que una mujer aborte porque los pro vida como que quieren que el niño nazca para que esté en la calle, ¿no? O quieren que el niño nazca para que tenga una vida mala, o incluso dicen, quieren que los pro vida que la mujer tenga el hijo de su agresor. Pero esto no es cierto. O sea, bueno, vamos por partes, ¿no? Primero en el caso de la violación, como lo hemos visto en los casos que mencionabas de Mila y de Camila y las otras niñas.
Y también a raíz de la entrevista que hice la semana pasada con Mayra Rodríguez. Sí, sí, muy buena. Ex trabajadora. Vayan a verla, está muy buena. Gracias, Majo. Que bueno, ella me contaba también, ¿no? Que los abortos por caso de violación son extremadamente raros. 1%. El 1% a nivel mundial. 1%. ¿No? Esa es una... Y eso es que en realidad, bueno, todo ya aquí la gente que te sintoniza sabe, porque tú lo has contado también, es parte de todo un lobby. Es un marketing y es un branding que en realidad no les sirve decir, las personas que sí pueden mantener un niño son las que más acceden al aborto terapéutico y no son las personas que viven en pobreza. Entonces, pero no les sirve ese argumento. Entonces te dicen, es muy triste el tema de tener niñas violentadas o personas que llevan el hijo por casos de violación. 1%. Esto 1% y lo utilizan como un marketing de como si fuera la mayor parte de casos de los abortos. Como si fuera la norma o que absolutamente todas las mujeres les sucede, ¿no? También hay estadísticas que dicen que para comenzar no todas las mujeres que han sufrido una violación, que repetimos, o sea, nadie está avalando nada de esto en este programa, solo estamos dando como datos concretos porque nos quieren vender una solución que realmente no es una solución. Para comenzar, no todas las mujeres violentadas salen embarazadas. Muchas o ya están tomando algún anticonceptivo o tienen problemas de fertilidad o son muy jóvenes o son muy mayores o no están en el momento de su ciclo adecuado para que para poder quedar en estado de gestación. Pero ¿por qué tú crees que las feministas quieren usar esta excepción como la norma? ¿Es por algún tema, no sé, sentimental o cómo lo ves tú? De todas maneras, para mí de todas maneras es un tema sentimental y porque en realidad, claro, tener el argumento de decir, tú quieres que una persona, una niña, lleve un hijo y dé a luz a un hijo que es idéntico a su agresor. ¿Qué sucede si es idéntico a su agresor? Lo va a recordar toda su vida así. Y es que en realidad, y esa es la otra parte, los provida no discriminan por de dónde venga. Si viene de una familia con dinero, si viene de una familia pobre, si viene de un contexto que ha sido deseado, si no ha sido deseado, por violación o no por violación. El provida está a favor de la concepción y de que se dé a luz a todos los niños y no esté a favor del aborto. O sea, eso es como premisa clave. El provida entiende y el verdadero provida sabe que en realidad es un tema súper sensible y que ahí existe un acompañamiento súper fuerte para la madre, porque, como repetimos, el aborto no es un tema fácil. Entonces, no es una segunda salida solucionar un problema con otro problema. Y tampoco es un tema de decirle, bueno, pues ten al hijo y ya tú verás qué haces con él, sino que es un tema de acompañamiento y darle las posibilidades y que ella entienda y que se entienda en un entorno tan seguro que diga, ok, esto me sucedió, totalmente es algo que a nadie se le desea, a nadie quisiera estar en esa situación, pero que matar a su propio hijo tampoco es la solución. Entonces, ahí viene el argumento de si se lo devuelven, por ejemplo, cuando una feminista pro aborto te comenta eso, si se lo devuelves es, ¿y qué hacen ustedes a favor de las niñas que ya se realizaron el aborto, o de las mujeres que ya se realizaron el aborto y están teniendo problemas para superarlo? Entonces, claro, ¿dónde está? Por ejemplo, siempre dicen que las providas nunca ayudan, los niños en la calle y sobre todo por violación, que cómo es el acompañamiento. ¿Y dónde están los refugios de Flora Tristán, Manuela Ramos? O sea, claro. ¿Cuánto han ayudado en realidad a estas mujeres a salir de esa situación? ¿A cuántas niñas violadas ha visitado Sigrid en Exacto. todo su periodo como congresista? No lo sabemos, nunca nos lo ha contado. Exactamente. Entonces, es eso. Entonces, no, el Provida no está a favor de que nazca un niño producto de una violación. El Provida está a favor de que nazcan todos los niños, claro, así, de donde vengan. Entonces, el tema es saber cómo hacer el acompañamiento a la madre, porque inclusive el verdadero provida, si es que al final de todo la madre decide abortar, se le da el acompañamiento igual, porque es un entorno en el que lamentablemente vivimos bajo tanta presión de el aborto es la única solución, no vas a ser exitosa si no tienes un aborto, tu vida se queda truncada, pobreza total, entonces ahí viene el verdadero problema, ¿no? Entonces, claro, y también como que les encanta
o sea, a la izquierda y a las feministas les encanta partir la discusión desde el momento en el que se tiene que realizar el aborto, pero nunca se preguntan, como decíamos hace un momento, qué hay detrás, ¿no? Lo que tú decías, ¿a dónde regresa esa niña o esa mujer violentada una vez que ya se ha hecho el aborto, una vez que ya mató a su hijo? Probablemente al mismo entorno y le vuelvan a suceder las mismas cosas, ¿no? Entonces, es muy triste pensar que hay mujeres que dicen luchar por otras mujeres cuando realmente solo usan sus desgracias para sus propios intereses, ¿no? De todas maneras, o sea, justo también eso se veía en el anterior capítulo de Chicas de Derecha, que es, después de eso, ¿qué sucede? O sea, la mayor parte de chicas vuelve a sus entornos y no es que la mayor parte de esas personas se hace un aborto. Si es que es un entorno repetitivo, vas a necesitar un segundo, un tercero, y eso si es que vuelves a tener la posibilidad de quedar embarazada, porque una consecuencia de tener un aborto es que lamentablemente la tasa de fertilidad baja. Entonces, así, ahí es un tema muy delicado que tratar, pero claro, o sea, tampoco es, y eso es también un mea culpa para nosotros y un llamado de atención para los providas, que en realidad simplemente estén en una posición a favor de esto y no hago nada más. Pero no, o sea, es una acción constante que en realidad el Provida, si encuentra una solución así o una mujer que está bajo esa situación, es acompañamiento, ayuda, apoyo, en todo lo que se necesite para que esta mujer tenga un entorno sano en donde se sienta confiada de que tener a su hijo no va a ser algo malo. Entonces, al contrario, se tiene que sentir súper confiada y no añadirle un trauma al trauma que ya existe. No, sí, totalmente. Y esto me lleva también al segundo punto, que es, o sea, algunas personas dicen, ¿no? El aborto tiene que ser legal porque ¿cómo vas a permitir que una mujer que vive en tanta pobreza tenga tantos hijos? O sea, perdón, pero a mí eso me suena un poco como clasista, ¿no? Claro, de todas maneras, o sea, es como una solución para eliminar la pobreza, claro, pues matemos a los pobres, o sea, de todas maneras no Genius. Claro, es como haber construido la fórmula y claro, en realidad eso no es así, si no vivimos en la purga, o sea, la película totalmente se convierte en real porque tenemos días en los que salimos a matar a toda la gente que vive en la calle y así nos libramos de todos ellos. Claro, o sea, básicamente nos remonta a lo que hacía Hitler, ¿no? Un poquito. Tal cual. Digo, nomás cualquier parecido con la realidad. No, entonces, de todas maneras, y a eso te preguntas, ¿a cuántos abortos termina tu pobreza? O sea, si es que en realidad la pobreza es un tema no del hijo, porque claro, el hijo es un producto de una relación, pero el tema de la pobreza es el entorno de la madre, y la mayoría de feministas lo dicen porque, claro, tener un hijo conlleva un gasto. Entonces, ellas dicen, no, pero su pobreza se va a agravar porque tiene ese gasto. No existen estudios que nos puedan demostrar qué hubiera pasado si es que hubiera tenido el hijo y cómo pasa si es que no. La pobreza, países como China, la reducción de su pobreza no se ha debido al aborto. Al contrario, ahorita lo están volviendo a poner, están reduciendo los plazos del aborto porque se están dando cuenta que no tienen la suficiente tasa de natalidad como para mantener sus industrias, las que tanto las paran. Entonces, por eso es que es bastante contradictorio decir el entorno económico de la madre está muy mal y por eso necesita acceder a un aborto. Claro, y también como este tema de, no, pero también es para ahorrarle a ese niño de que tenga una vida dura. Bueno, o sea, si uno constantemente se está comparando, en mayor o menor medida, todos tenemos una vida más dura que de repente, no sé, otras personas, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuestra vida sea más valiosa o menos valiosa, o que la vida de un rico valga más que la de un pobre, ¿no? O que la maternidad de una mujer adinerada valga más que la de una mujer en situación de pobreza, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es lo que más a mí me preocupa cuando hablo con una persona que es una feminista pro aborto o una persona pro aborto en general, que dice, claro, no tiene una vida digna. La dignidad no es un concepto medible. O sea, no es que alguien tenga más dignidad que otra. Todos tenemos el concepto de dignidad, todos tenemos dignidad per se, inherente, y no es medible. No porque tengas más dinero que otro, tu vida merece ser mejor o más vivida que la de otro. Entonces, ya partiendo de ese concepto también es como
es muy contradictorio porque ellos suelen ser, o sea, los que dicen estos argumentos suelen ser muy pro inclusión, hay que añadir a todos, abracemos nuestras diferencias, Claro. Pero si eres pobre, no. Claro. Pero si vas a nacer en un entorno de violencia porque, no sé, eres producto de una violación, Claro. no. Mejor no nazcas. Claro, claro. No, nos ahorramos tus problemas. Exacto. Entonces, en lugar de hacer y pedir que el Estado tenga políticas públicas eficientes, viven apagando fuegos, pero no erradicando el problema desde el inicio. Claro, entonces, apagando fuegos, pero con más fuego, ¿no? Exactamente. Es como, o sea, echarle gasolina al fuego y como lo que hablábamos hace un momento de a estas niñas que han pues sufrido algún caso de violencia extremo, básicamente estás alimentando su trauma, ¿no? Claro, y es el tema también de los embarazos, porque dicen va a venir con una malformación, va a tener un tipo de vida... Alguna discapacidad, difícil. Que es el siguiente mito que quería tocar también, ¿no? Claro, que dicen... Esto le va a ocasionar muchos problemas a la familia, muy costoso, mejor abortarlo. Claro. Pues bajo esa lógica y siguiendo su argumento que vivimos en un mundo heteropatriarcal machista y todo lo similar, tener una mujer en esta sociedad también es carísimo. O sea, claro, si lo comparas con tener un hombre, hay que cuidarlas más, hay que, por ejemplo, si se va de fiesta, no se puede ir con cualquier lugar, tú tienes que ir a recogerla, es doble taxi, doble gasto, los gastos por visitas en el ginecólogo, productos higiénicos. O sea, tener una mujer es más costoso que tener un hombre, pues no tengamos mujeres. Así de simple. Claro, y erradicamos al 50% de la población. Exacto. Entonces no tiene ningún sentido decir, no tengamos una persona con discapacidad porque nos va a ocasionar mucho gasto. No tiene ningún sentido. Tal cual. Las personas con discapacidad tienen tan o igual dignidad que absolutamente todas las personas. Sí, el otro día, justo me hiciste acordar porque el otro día compartimos en ILAT también una imagen de una marcha pro vida que se dio en Estados Unidos hace este verano. Y era un chico con síndrome de Down que decía, mi derecho a nacer no depende de lo que tú consideres como normal. Y me causó tanta impresión y como que me conmovió tanto, porque claro, yo también tengo un hermano con autismo, ¿no? Que obviamente no es lo mismo, no es una condición detectable, digamos, en el útero, ¿no? Pero me pongo a pensar en estos argumentos y digo, yo no me imagino un mundo en el que la gente como mi hermano no exista, ¿no? Porque también como que, o sea, siento que vienen como a hacernos más humanos, ¿no? Y acá los progres me van a decir, ay, estás romantizando las carencias, ¿no? Y los trastornos mentales. Pero no, yo creo que el ser humano, o sea, cada uno es perfecto en su imperfección. No sé si me explico, ¿no? Yo creo que todos vienen como a humanizarnos, a enseñarnos algo. Y el hecho de tratar de decir que esas vidas valen menos simplemente porque van a tener más complicaciones o van a ser más caras, para mí es como decir, no tengamos la diversidad de seres humanos por la que tanto se jactan los progres, ¿no? Sí, tal cual. Justo hay estudios que me parece que son en Noruega, cumplieron el 2022 solamente un niño con síndrome de Down. Yo creo que llegaron al 0. Porque, claro, o sea, entienden esto como un defecto que en realidad es porque lamentablemente la sociedad actual te dice que esos son. La sociedad actual te dice que tienen problemas, que no se van a poder desarrollar, que son una carga y que lo mejor es abordarlos. Pero hay otras soluciones. Las personas con discapacidades diferentes, porque ni siquiera son personas con discapacidad general, llegan al mundo para dar otro sentido de vida. Por ejemplo, y eso es una anécdota muy buena que mis papás justo me contaban. Mi papá trabaja en el sector público y me decía que dio una charla. Antes, ahora se está tratando de cambiar eso, se decía personas discapacitadas. Entonces, que llegan a cambiar el mundo, pero que son discapacitadas. Y mi papá daba la charla, personas discapacitadas, personas discapacitadas, personas discapacitadas. Y se le acercó una y le dijo, ¿cuántos idiomas habla usted? Y mi papá, pues, habló 1. ¿Y cuántos títulos o doctorados tienes? Pues el de abogado y nada más. Bueno, pues, y él le dijo, yo tengo 3 títulos de abogado, psicólogo y un máster, y a la misma vez hablo 4 idiomas. ¿Quién es el discapacitado aquí? Entonces, claro, te das cuenta que en realidad se les subestima mucho porque vivimos en una sociedad
que está dicha que es, no pueden hacer absolutamente nada, deshagámonos de ellos. Y eso no es así. El problema es que el Estado, y eso la gente también tiene problema porque se le exige al aborto como la solución mágica para todos nuestros problemas, y es que el Estado no da los suficientes medios como para que estas personas se puedan desarrollar en plenitud. Y eso es lo que eso es lo que la gente debería pedir, no el aborto. Entonces, claro, porque si tú naces con un mindset, o sea, si tú vives con un mindset de es un problema, pues obviamente el aborto va a sonar lo más atractivo porque vivimos en una sociedad de desechar lo que nos hace problema. Claro, pero también, o sea, yo creo que, y este es un tema que en el Perú todavía está bien latente, que es el tema de la familia, ¿no? Llega un niño así a una familia, pero en otros países, en Europa, en Estados Unidos, donde la cultura es tan hiperindividualista, la gente dice, ay, ¿qué voy a hacer yo con un niño así? Nadie me va a ayudar, o sea, vamos a ser él y yo por siempre, ¿no? Entonces contemplan que una posibilidad viable es eliminarlo o que no nazca. Pero felizmente, y yo siempre valoro mucho el tema de la familia en casos de discapacidad, porque son el primer sostén de esta persona, ¿no? O sea, esto teniendo en cuenta, por supuesto, que vivimos en un país donde el Estado no provee como para que estas personas se puedan desarrollar en lo más mínimo, ¿no? Claro. Pero si hubieran estas oportunidades, de repente este no sería un argumento que utilicen los progres. No, y total, también es un tema económico, porque claro, el Estado, la gente dice, lo mejor que puede hacer para no costarles cosas al Estado es legalizar el aborto, no tenemos problemas y así las familias también se pueden desarrollar con normalidad. O sea, ¿qué es lo que ellos entienden con normalidad? Porque al final una persona con algún cierto tipo de discapacidad sigue siendo una persona normal, sigue teniendo la misma dignidad que todos y al final no es tan cierto esto de abaratar costos. Una caja de misoprostol bien comprada, de una marca que sea aceptada estatalmente, de 3 cápsulas, $150. Mínimo. Entonces, claro. Esa es la pastilla abortiva. La pastilla abortiva. Entonces, claro, y después de eso hay que estar chequeando para tener a los ginecólogos atentos porque, claro, pueden venir ciertas complicaciones. Puede estar muy avanzado, puede ocasionarse algún tipo de infección, puede haber personas que al final no recurrieron al misoprostol, recurrieron a otra técnica, una sepsis, cualquier otra cosa así, y al final son gastos bastante grandes para el Estado. El aborto no es un tema fácil de legalizar económicamente, pero ahí están detrás Planned Parenthood, la ONU, claro, todas las organizaciones. Los aliados locales. Exactamente, pero pregúntales cuántas políticas públicas financian para ayudar a las personas con cierto tipo de discapacidad. Tal cual, ninguna. Sí. O sea, realmente no les importa, ¿no? Pero también hay otro mito que no quiero dejar de tocar y es el de que la mujer supuestamente tiene derecho a abortar cuando ese niño no es deseado. Y ahí entramos en una completa subjetividad porque, claro, o sea, lo ideal es que todos los embarazos puedan ser planificados, deseados, ¿no? En una estructura familiar como consistente, pero la realidad no es así, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos sido planificados pues al 100%, ¿no? Probablemente menos del 50%. Pero, y eso también es una gran diferencia porque, claro, hay niños que son deseados y hay niños que es totalmente diferente porque ser planificado puede ser no planificado, pero aún así deseado. Naces en un entorno, claro, no planificabas tener un hijo, pero igual lo quieres y lo deseas tener. El tema con los hijos que no son deseados, y eso también hay dos variantes porque, claro, volvemos al tema de la discriminación. Tu vida vale menos porque tus papás no te quieren. Claro. Pero a mí mi vida vale más porque mis papás sí me quieren. Entonces, claro, llegamos de nuevo al tema de la discriminación y que es tan redundante en sus argumentos porque todo es dependiendo del entorno. Claro. Si te das cuenta, todos los argumentos que tienen los proabortos son muy del entorno. Y todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Todo es, nada es la vida del concebido. Nada es si es que tiene vida o no desde la concepción. Todo es el entorno, porque es la única manera en cómo vamos a ganar los sentimientos de la gente. Claro. Entonces, porque si te das cuenta, ahora hay muchas más personas que admiten que sí es una vida y que es un asesinato, pero necesario. Y ahí ya es un poco más difícil de tratar porque estás tratando con una persona que te está diciendo que es válido matar siempre y cuando conlleve un fin mejor. Claro. Entonces, ahí yo creo que ese debate debería ser trasladado un poco al área psiquiátrica. Claro, o sea, es como mira, lo tuyo ya no está
no es un Claro. debate ideológico, lo tuyo es un debate ya que necesita ser Claro, revisado. que necesita un poco de ayuda externa. Sí, Creo que no es totalmente. netamente político. No, Y también, bueno, o sea, esto va con la idea de que la mujer tiene derecho a decidir por su propio cuerpo y creo que es el mito como más trillado que utilizan las feministas para intentar legalizar el aborto. Cuéntanos por qué no es su cuerpo y por qué no tiene decisión sobre esto que no es su cuerpo. totalmente. Y es que en realidad esta es su bandera. Mi cuerpo, mi decisión, en la campaña de My Body, My Choice. Mi con la cuerpa, por Mi favor, cuerpa, en lenguaje perdón, inclusivo. Perdón, Mayra, perdón. De hacer de este mundo una munda, de hacer de este cuerpo una cuerpa. Y es que en realidad este argumento es el más falso de todos. Porque en realidad, y ya de aquí parte desde el momento en el que, ¿qué entiendes por concepción? Los Provida la tienen clara. Provida es vida desde la concepción, sin ningún otro argumento. Los proaborto desde la anidación, desde que se instala, 3 días después de la anidación, 2 semanas, viabilidad, sistema sensorial, latido del corazón. O sea, tienen muchas formas de cómo decir de cuándo comienza la vida y eso es lo que desvalida totalmente ese argumento porque no tienen ninguna forma de cómo tenerlo. Ujú. Y Entonces, con concepción, o sea, para la gente que nos está escuchando y por ahí no es tan metida en el tema, ¿cómo definirías tú la concepción desde una mirada provida? unión del óvulo con el espermatozoide. Ujú. Final. O sea, no hay otro punto en el que podamos decir no, de anidación, viabilidad, o sea, siempre vas a encontrar algún otro argumento que te va a poder decir, no, mira, ese es otro punto. Pero si aceptas ese argumento, también vas a poder bajarte de esa misma teoría desde otros 1000 argumentos más. Claro, porque cuando la concepción sucede, y acá nos vamos a poner quizás un poco médicas, o sea, ese embrión, ¿no? En términos generales, ya tiene una estructura cromosómica única, ¿no? ADN único, inclusive podría tener grupo sanguíneo diferente al de la madre. Entonces es tanto, es un ser autónomo que inclusive en las 2 primeras semanas no necesita de la sangre de la madre para poder alimentarse. Entonces estamos hablando de temas genéticos que en realidad la gente todavía no llega a entender y es que es un ser totalmente distinto al de la madre. Utiliza el ambiente materno, que en este caso va a ser el útero, pero no es una parte de ella. Porque claro, en 9 meses eso se va. Claro. O sea, en y 9 como meses, que solito quiere salir, ¿no? claro, en 9 Sí. meses ya eso va a dejar, va solito a querer salir de ti. Pero en 9 meses tu hígado no sale de ti. O sea, es un tema que ya eso sí es parte de tu cuerpo. Y volviendo a ese tema, ahí tienes 2 variantes. Porque por un lado, claro, no es tu cuerpo, es el cuerpo de un concebido, de un niño por nacer. Entonces, y hay que por eso respetarlo. Y por otro lado, tienes el tema de que aún así sea tu propio cuerpo, si quieres desvalidar la ciencia totalmente y decir, es mi cuerpo porque crece en mí y por eso yo tengo derecho sobre él, aún así, si quisieras avalar eso, no puedes tener control total sobre tu cuerpo. Podemos pintarnos el cabello, las uñas, todo lo que tú quieras, pero si hoy yo voy al doctor y le digo, sácame el corazón, el doctor me va a decir, deriva al área de psiquiatría. Sí. Porque no te puedo sacar el corazón. Por más Claro. que tú quieras, no te puedo sacar el corazón, no te puedo sacar el pulmón, no te puedo sacar el riñón, porque son sanos. Están sanos y son parte de tu integridad. Entonces, el doctor no puede hacer absolutamente nada que afecte tu integridad corporal, física, psíquica. Entonces, en ese juego de palabras, uno de facto no es tu cuerpo, pero si aún así lo quisieras hacer, no es que tú tengas una decisión total de lo que sucede en tu cuerpo. Claro, yo creo que ese argumento aplica, como dices tú, cuando te quieres pintar las uñas o a lo mucho pues cuando te quieres sacar un lunar, ¿no? Y vas y por temas estéticos le dices al doctor, oye doctor, no me gusta este lunar, ¿me lo puedes sacar? Ya, porque no afecta, o sea, tu salud ni la integridad de otra persona, pero lo que yo quiero que quede bien claro, y este es como, o sea, un mito que sobre todo a mí me lo han repetido bastante, que es como, no, mi cuerpo, mi decisión. Y lo que hay ahí, pues, es un puñado de células. No, realmente es, pues, una vida humana en su primera fase de desarrollo, pero eso no la hace menos valiosa. Total. Sí, Ujú. justo también en la marcha de Washington, en la que hubo esta grande provida, había un cartel que decía, soy un cúmulo de células grande luchando por un cúmulo de células chiquitas.
Tal cual. Todos somos cúmulos de Todos células. somos cúmulo de células, pero eso no dice que no todos seamos seres humanos. Entonces, de nuevo, al mismo tema de hasta dónde vas a poder sostener esto de es tu cuerpo, no lo es. O sea, si fuera tu cuerpo, tendría el mismo ADN, la misma carga genética, pudiera inclusive, la mujer no puede decidir, por ejemplo, y esto se ve claramente cuando las proaborto o las feministas proaborto apoyan el vientre de alquiler. El concebido necesita un ambiente materno para poder crecer, no una madre en específico, no una persona, no tú. Entonces, claro, y esto lo ven súper bien en el vientre de alquiler, porque en el vientre de alquiler la que gesta no la llaman madre. O sea, la tratan como incubadora técnicamente, la tratan solamente por su ámbito de crecer. Entonces, el concebido no es que es tuyo per se, sino que necesita de tu ambiente para salir, para poder desarrollarse. Pero al final reconocen la autonomía de ese bebé que se está desarrollando dentro de la mujer, pero solo en ciertas ocasiones. Claro. Tipo, cuando no es siempre. deseado. Cuando es deseado, cuando nace en un ambiente de dinero, cuando viene sano, sin ninguna... Claro. Pero si es que no, es tu cuerpo y tú decides cómo vas a hacer con él. Claro, Entonces, totalmente. Y finalmente, como para ir cerrando un poco esta tan enriquecedora conversación, quería hablar de temas un poco más políticos, ¿no? Las pro aborto usualmente dicen que pues tenemos que legalizar el aborto fuera de los temas morales porque así vamos a resolver el gran problema de la sociedad que son los abortos clandestinos. Pero realmente no se ha demostrado que legalizar el aborto reduzca los abortos clandestinos, ¿o sí? En el mundo. Mira, decir ese argumento es como decir, mira, ya, legalicemos la pedofilia para reducir las violaciones infantiles. Claro. No es tu solución, claro. No es la solución. Y además que en realidad no hay forma de cómo saber cuántos abortos clandestinos se hacen en el mundo. Justamente porque son clandestinos. Porque son clandestinos, si no deberíamos cuántas, no sé, cuántas ventas de personas se hacen por la Deep Web anualmente. Pues no lo sabemos, porque no hay forma de cómo acceder a la Deep Web ni todo lo que se mueve dentro de esa red. Y en este sentido, me parece que fue en Argentina o en Chile que las feministas pro aborto decían, no, pero es que en este país al año se realizan tantos cientos de miles de abortos clandestinos. 500.000, dije. Claro. ¿Cómo sabes? Claro, tal cual. O sea, ¿de dónde sacas esa cifra, por favor? La fuente. González García, el entonces ministro de Salud en Argentina, dijo que se hacían 500.000 abortos y ellas lo han repetido a rajatabla. 500.000, 500.000, 500.000 por año. Si calculas la tasa de natalidad de Argentina, eso serían que de todos los embarazos de Argentina, el 42% termina en aborto. Claro. O sea, no hay forma. No hay forma de cómo saber esos datos. Y sobre todo clandestino, ¿no? Sí, o sea, es muy interesante porque de seguro van como por ahí mirando y diciendo, ¿alguna vez usted se ha hecho un aborto clandestino? Sí, ya, listo, 1. Claro. ¿Y tú cuántos? No, nunca, ya, no, tú no. Tú, sí, ya. Y van contando personas y eso, multiplicado por la cantidad de mujeres, multiplicado por la cantidad de datos que tienen, no te da. Invéntanse un número, 500.000. Argentina, a la misma vez, también hay bastantes organizaciones que se han encargado de ver epidemiológicamente cuántos casos de embarazo hicieron como una fórmula de cuántos embarazos no deseados existieron, cuánta información se les dio para poder abortar clandestinamente y eso multiplicado por ciertos factores que les pudo arrojar un vestigio, porque ni siquiera ellos en su propia investigación dicen este es el número final. Y claro, ellos decían que no son más del 13.000 anual abortos, pero después de esos abortos clandestinos, ¿cuántos quedan en muerte? Pues no lo sabemos. Sí. Y es que, de nuevo, volvemos al punto, no existe el aborto seguro. Claro. No existe un aborto que no me va a traer consecuencias después. Entonces, claro, te encuentras con muchísimas personas que tampoco te van a decir que sí se han hecho un aborto clandestino o no se han hecho un aborto clandestino. Entonces, es muy complicado realmente saber cuántos abortos. Y esto se liga al otro que la mayor parte de feministas te dice que es, si legalizas el aborto, no vas a tener más abortos. Se van a ir reduciendo con el tiempo.
falso. Estados Unidos, China, Uruguay. Solamente si vemos el caso de Uruguay, en el 2013 cierran con 7.000 abortos, 2016 9.000. Entonces, ¿qué sucede? Claro, hay ciertos periodos en los que se va reduciendo y es porque también los propios estados, en Estados Unidos sobre todo, fomentan ciertas campañas de natalidad. Sí. Pero claro, ya ahí te vas a encontrar con una reducción porque hay más, nacidos que abortados, pero no es por un tema de legalizamos el aborto y se reducen con el tiempo. No, claro, y sobre todo que al final les estás dando como un incentivo o sea, les estás diciendo, dando a entender a las mujeres que está bien si quieres abortar solo por el hecho de que quieres abortar, ¿no? Digamos, cuando algo es ilegal, pues no tienes incentivos para hacerlo, ¿no? Dices, o sea, si no es un caso pues extremo, dices, ya, bueno, lo tendré, pero como mencionaba Mayra en el episodio pasado de Chicas de Derecha, la mayor cantidad de abortos, como el 97%, se dan porque la mujer dice, no, de repente ahora no lo quiero, ¿no? Mi novio no se va a quedar conmigo, no estoy lista, quiero hacer un máster todavía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es al revés, ¿no? O sea, si lo legalizas, como que les estás diciendo a las mujeres, está bien hacerlo, puedes hacerlo cuando tú quieras y es completamente normal, cuando no debería ser completamente normal. Claro. De todas maneras, siempre existe este entendimiento que las conductas legalizadas están permitidas y de cierta forma incentivadas. Porque claro, el Estado supuestamente en este rol paternal que a estas personas de izquierda progresistas les encanta tener, es el Estado te cuida. La izquierda daddy issues. Total. Como que si necesitaras que un padre que te cuide. Entonces, si le está diciendo, puedes hacer esto, pues de seguro es lo más conveniente en este momento. Entonces, no existe eso de la reducción paulatina de los abortos. Claro. En realidad simplemente es lo que sucede y es que, claro, ahora sí vas a tener una tasa real, porque antes eran clandestinos, ahora van a ser reales, pero el efecto sigue siendo el mismo. No va a dejar de ser menos peligroso, no vas a dejar de matar a alguien dentro del vientre materno, o sea, los hechos como están son los mismos, solo que vas a tener números y por ahí tus números se van a elevar en todo caso. Pero es como, a mí me da risa porque, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Lo vemos en otras industrias. Tenemos transporte formal y tenemos transporte informal o clandestino. La gente se va por el clandestino igual. O sea, no es un tema de legalizarlo o no. Y además que si a esto le sumas justo lo que decía Mayra Rodríguez en el episodio anterior, que se le dice que 30% de mujeres, el 30% no recibe, no hay peligro y solamente el 30% puede resultar con alguna consecuencia grave. Pero si todos los días tienes una mujer que ha sufrido sangrado, perforación, algún tipo de tratamiento que no fue el correcto, ese 30%, ¿dónde quedó? Claro. O sea, en realidad te dan una falsa expectativa de este aborto seguro, pero que en realidad no es así. Para mí eso fue súper revelador porque, claro, te venden esta idea, ¿no? De que, y al ser legal, pues va a ser aún más seguro en todo caso. Claro, o sea, esta farsa, esta trilogía de aborto seguro, legal y gratuito, ni seguro, ni legal, ni gratuito. Ni gratuito, porque lo pagamos todos con los impuestos. De todas maneras, o sea, pero ellas lo que en realidad... las mujeres sobre todo que viven de esta farsa y que se alimentan de esta información falsa que se les brinda es que, bueno, si el Estado lo tiene, será seguro. Mira, en el salud te cortan las 2 piernas y te descuidas. O sea, sí. seguro, pues no va a ser ya de por sí en el Perú. Pero de por sí es un tratamiento que no te asegura ningún tipo de que nada podrá salir mal. Entonces... El tema de los abortos clandestinos, sí es un problema. No tenemos datos claros. No son 500.000 abortos clandestinos al año, porque si eso no existiera, tendríamos el 47%, como en el caso de Argentina, de embarazos que terminan en aborto. Claro. Pero sí es un problema real. O sea, sí existen abortos clandestinos. Pero el tema es, ¿qué está haciendo el Estado para, en lugar de seguir fomentando estos abortos clandestinos, no fomentar ningún tipo de aborto en general? Claro, o sea, tampoco estamos diciendo que tenemos que criminalizar a las mujeres que deciden tomar esta decisión, o sea, esta triste decisión, porque yo no concibo que ninguna mujer, pues,
diga, sí, yo quiero abortar. Bueno, hay algunos progres que salen en TikTok que lamentablemente Eso es bárbaro. sí están Ese es así de fuertísimo. locos. Sí. Hasta hace muy poco yo realmente creía que no había persona que se quisiera someter a un aborto, pero bueno, ese es otro tema de discusión, ¿no? Sí. Ya la salud mental de los que abogan por este tipo de prácticas. Pero quería que me cuentes, ya para terminar, no sé si tienes algunos datos sobre, bueno, primero porque conversábamos sobre esto que nos dicen que el aborto es muy sencillo, es muy seguro y tal. No sé si tú tienes como datos numéricos. Aquí, por ejemplo, yo tengo que el aborto legal, porque esto se sabe de lugares donde el aborto es legal, que los abortos aumentan la esterilidad en un 10% y también aumentan los abortos espontáneos, ¿no? O sea, la posibilidad de que tu siguiente embarazo termine en un aborto espontáneo. Y también que los problemas emocionales suben del 9 al 59% en las mujeres que, o sea, se someten a este procedimiento. Eso es bárbaro. Es muy grave y sobre todo porque la mayor parte de personas que están a favor del aborto lo están de palabra. En su vida yo creo que han visto un procedimiento abortivo y todo lo que puede involucrar esto. La mayor parte de abortos son, dependiendo de la edad gestacional y en la edad en la que la pidas, por drogas, porque hay que suministrarle drogas al concebido, por aspiración, por extracción, dilatación del cuello uterino, legrado, la toma del misoprostol con otros medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso es saludable para tu cavidad uterina. Entonces, claro, definitivamente existen los datos de que después de hacerte un aborto, la infertilidad baja, de todas maneras, y sucesivamente los problemas de los traumas post-aborto, el problema de los traumas que vuelves a la misma situación de inicial, y si ya de por sí el aborto en primera fue un problema mental que te trajo consecuencias, la siguiente vez que te embaraces, y si vuelve a ser en un embarazo no deseado, va a ser exactamente el mismo trauma. Reforzar el mismo trauma 2 veces, 3 veces, 4 veces, es bastante complicado. Entonces justo Mayra Rodríguez, exdirectora de Planned Parenthood, desmiente esta farsa. Porque claro, Planned Parenthood es de los primeros que te dicen que nada va a suceder contigo si es que te realices un aborto. Y eso no es así. O sea, la cantidad de dinero que en realidad recolecta Planned Parenthood con este tipo de mentiras es alucinante. Sí. Increíble. Y tú justo también publicaste un artículo con nosotros sobre de qué, o sea, cuál era su negocio principal, que es la venta de tejido fetal o de órganos incluso. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto también? Inclusive hay casos, hay procesos que se le está haciendo a Planned Parenthood por prostitución, porque en Estados Unidos es ilegal, por prostitución, por tráfico de personas, por pornografía. Es un tema bastante difícil de hilar, porque sobre todo Planned Parenthood es un monstruo, no solamente por lo que hace, sino por la cantidad de dinero y acciones que tiene, sino porque va en contra e intenta silenciar a todas las personas que estén contra él. Entonces, claro, si tú sales a la calle y eres una persona que influencia y dice, Planned Parenthood miente, no está haciendo un aborto seguro, sacas videos, muestras evidencia y todo, la gente no va a poder ver ni escuchar nada de lo que dices porque en el segundo Planned Parenthood ya te eliminó. O sea, Mayra en verdad es una heroína porque es ex trabajadora de Planned Parenthood y sale a comentar todos estos temas y sale a decir la verdad. Sale a decir que en realidad nada de esto es seguro, nada de esto beneficia a la mujer, sino que la mujer cae en un círculo vicioso de constante repetición. Y trae terribles consecuencias, ¿no? Porque también lo contaba Sarah Huff, que fue una activista feminista que se sometió a un aborto y posteriormente tuvo problemas para salir en embarazo cuando sí quiso tener un hijo, ¿no? O sea, básicamente la diagnosticaron con infertilidad por someterse a este procedimiento que sus amigas le habían dicho que era muy seguro y muy común y tal, ¿no? Entonces, vemos que los datos, la gente que ha estado de verdad en ese mundo, nos está diciendo, oye, esto no es como te lo están pintando, pucha, de repente valdría la pena escucharlos, ¿no? Sí, y sobre todo porque el problema justo también en Estados Unidos para realmente saber cuántas son las consecuencias de lo que se vive tras un aborto, es que no tienen una forma de recolección de data. Justo también lo dan en el capítulo anterior. Ellas mismas son las que tienen que ir a decir que han sido
mentidas, que les han mentido, que les han dicho que era súper seguro y al final no. Y luego tienes el otro pool de médicos que te dicen, no, tu infertilidad no tiene nada que ver con que te hayas hecho 4 abortos antes. Claro, ¿les creemos? No lo Claro, sé. No entonces, lo sé, Rick. Claro, o sea, en realidad es un tema que es todo un aparato que ha sido tan vendido y tan comprado porque el negocio del aborto es millonario. En realidad el aborto y la pornografía son los negocios punta ahora de todos los grandes millonarios. Y ambos están ligados a la trata de personas. Exactamente. Y en realidad se han dado cuenta que tienen en las mujeres el mejor público. Vulnerables, necesitadas, con problemas que acarrean desde atrás y que tienen a un pool de feministas que les hacen el trabajo gratis. Claro, sobre todo porque por más que las feministas quieran decir que no, las mujeres somos altamente sensibles y por ende somos fáciles de manipular cuando estamos en, de repente, momentos no tan buenos de nuestras vidas, ¿no? Claro, y al final mira, la otra vez justo esa es una experiencia también personal, estaba hablando con una amiga que estaba buscando cosas de natalidad, porque ella había quedado embarazada y estaba buscando cosas para poder comprar y también le salían anuncios de misoprostol, acceder al aborto seguro, Planned Parenthood, y es porque tienen toda una red armada para que en realidad tú sientas que es la mejor opción. Y que es totalmente normal y correcto. Exactamente, pero de ahí ¿cuántas mujeres tenemos? O sea, en Argentina ya es legal y ya hubo muertes por aborto. Entonces, no tiene ni 2 años de legal. Entonces, claro, actualmente, claro, ahí tenemos también los abortos clandestinos que también terminan en abortos, pero la gente no llega a visualizar que dicen, por ejemplo, estoy poniendo un número, 9 mujeres mueren por aborto clandestino mensualmente. También mueren 9 inconcebidos, 9 niños por nacer. O sea, no es que, y claro, si tenemos 500.000, como decía el ex ministro de Salud argentino, 500.000 abortos clandestinos, pues tenemos 500.000 niños por nacer, niños que no han nacido y que han sido abortados y quién sabe a qué edad gestacional. Un día antes de nacer, 6 meses después, o sea, es un aborto. Y en realidad el tema de la legalización del aborto, y eso es otro tema que no se contempla, es que ahora se pide 24 semanas. Luego será 3 meses, 6 meses, 9 meses, y hasta vamos a terminar como Noruega un día antes. Claro. Nueva Zelanda lo quiere tener el día del programado del parto. Entonces, eso ya es una matanza. Exacto, entonces no tiene ningún sentido y además que lamentablemente esta industria no tiene dónde acabar porque siempre es más dinero, más dinero, más dinero, más dinero y así sucesivamente hasta que alguien les diga basta y no van a ser las mismas mujeres. Al contrario, si cada vez tenemos más feministas radicales que están levantando la bandera del aborto, pues están lucrando contigo y tú no te estás dando cuenta. Claro, pero creo que también tenemos cada vez más gente del otro lado que se está animando a alzar la voz, entre ellos nosotras, humildemente desde este espacio. Majo, quería que de repente cierres un poquito el episodio dando un mensaje de aliento a todas esas jóvenes, ¿no? Que no se comen el cuento, que tienen sus dudas, de por qué es importante defender la vida y qué tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos todas estas mentiras en redes sociales. Bueno, lo primero es no tener miedo. Y eso ustedes lo han repetido muchísimo, se comparte muchísimo en las columnas de ILAT y toda la gente que es parte de ustedes, en verdad los felicito porque están haciendo un excelente trabajo, ayudándonos y también dando fuerzas para que las personas sigan en este camino. Y porque el espiral del silencio es real, o sea, es muy real y es que posiblemente tengan muchas personas de su entorno que piensen igual a ustedes, pero no se están dando cuenta porque como ustedes se mantienen en silencio, todos nos mantenemos en silencio y la gente dice, pues realmente los proabortistas están ganando la pelea, pero posiblemente no, y solamente son las providas que no alzan la voz y que mantienen su opinión callada. Por ser políticamente correctos o tal. Exactamente, entonces, sin importar la creencia religiosa, sin importar cuál es lo que actualmente pueden estar pensando, si tienen dudas, investiguen, lean y anímense en realidad a compartir ideas, por más que se queden sin amigos, por más que pierdan. No es cierto, desde acá tendrán amigos. Desde acá tendrán amigos. Nosotros seremos sus amigos. Es verdad, pero por más que mucha gente se aleje de ustedes por no pensar como ustedes, realmente se van a dar cuenta quién está a favor de la libertad y quién no. O sea, se van a dar cuenta quién realmente apoya las ideas de que todos seamos
tengamos una opinión diferente y que todos podamos decir lo que en verdad creemos que es correcto. Entonces, yo los animo en verdad a que no callen, a que creen contenido, a que lo digan en redes, a que se animen a poder compartir más sus ideas, porque en realidad esto es una batalla que recién empieza y cada vez más vemos a más gente viniendo a nuestro lado porque se están dando cuenta de lo brutal que pueden ser las ideas izquierda progresistas. Entonces, eso, los animo muchísimo a que no se desalienten por cualquier cosa y que sigan luchando porque esto recién empieza. Tal cual. Muchas gracias, Majo, por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos una vez más. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales como Chicas de Derecha. Ya saben, denle suscribirse y no se olviden de sintonizar todo el contenido de ILAD Media, que obviamente pues compartimos estas posturas y tratamos de siempre llevarles la mejor información para que ustedes también puedan dar la batalla cultural. Gracias y hasta la próxima.